Laying easy somewhere, shade across my mind. Thoughts that pass I cannot catch. I'll reach for you and find that I have come not to get burned out. Wind in the tree blows, even the sea knows. En cuanto a la formación del proceso ya de seguimiento de una acusación formal dentro del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en el caso de la Nueva España, todos los juicios se tienen que hacer seguidos dentro del Palacio de la Inquisición, que es el que nosotros vemos aquí representado. Y vamos de manera rápida a darnos cuenta de cómo se da esta estructuración. Todo comienza con la acusación formalmente, y en esta acusación se debe de tomar en cuenta una serie de planteamientos, y estos parten desde los alrededores de 1573-1574, que es cuando se ordenó que toda la gente hiciera un juramento, toda la gente de la ciudad y los pueblos sucedáneos, y que se vaya pasando poco a poco, para que todos entiendan que ha comenzado a funcionar el Tribunal del Santo Oficio a través del aviso que fue el dichoso Edicto de Gracia, en donde se les ordena que básicamente acudan con su confesor más cercano a hacer el reporte más inmediato y más profuso posible, para que en este caso directamente los confesores puedan acudir con sus respectivos superiores para determinar que todo está funcionando adecuadamente, o hay alguna circunstancia de problemas que tengan que identificarse si es que hay alguna posible acusación que sí vaya a proceder. Pero los primeros en tener que dar el primer paso van a ser los representantes del pueblo mismo. Este edicto de gracia es el punto de partida para todo lo demás. Inicialmente incluso sabemos que se les dieron 30 días para que fueran a iniciar su proceso de confesión, pero para demostrar el poder que se tenía y que se iban a seguir las normas y las reglas, el inquisidor Pedro Moya de Contreras disminuyó ese proceso de gracia de 30 a solo 6 días. Tienen literalmente una semana para que todos empiecen a confesarse, para no caer en sospecha de ser herejes. Una vez que se ha iniciado el proceso, si se van a dar denuncias, será a través de las denuncias directas o a través de la vía de los familiares, que son las personas de confianza del tribunal, que se encargarán de notar cuando hay alguna situación rara por allí. Una vez que viene la acusación, hay que entender que tampoco es tan sencillo, que todo el mundo anda metido en la paranoia y que si yo quiero fregarme a alguien voy y lo acuso. No, es un poquito más complejo que esto. Una vez que se hacen las denuncias directas o vía familiares, o incluso hasta por autodenuncia, se va a pasar al análisis por parte de los comisarios, y hay que tener en consideración que deben de sumarse por lo menos 3 denuncias para procesar de inicio. No es a la primera, para evitar justamente que se preste a malas interpretaciones. Y como les decía, también se puede dar el caso de la autodenuncia. Cuando se da el caso de una autodenuncia, yo confieso que yo pequé porque hice o dejé de hacer tal o cual cosa, recibo la absolución inmediata. Pero cuando uno llega a ser reincidentes, entonces sí, allí viene el castigo de inmediato. Se van a compilar entonces las declaraciones, que serán enviadas a México, y se inicia el proceso de las llamadas cala y cata generales, que empieza por, ahora sí, ya oficialmente iniciando el proceso, van al lugar de vivienda del susodicho acusado, y allí literalmente se le confiscan sus bienes, se detiene todo su proceso, incluso hasta de vivienda, para detenerle, y las personas que pudieran o no estar inmiscuidas con él. Y esta cala y cata es literalmente buscar las probanzas. Se necesitan elementos de probanza para declarar que una persona efectivamente es culpable. No es nada más porque yo lo digo y en automático te vas a la cárcel. No. Una vez que inicia el juicio, el detenido no sabe que también hay espías dentro de la cárcel, para que si él se siente en confianza y empieza a hablar un poquito de más, esos testimonios después serán utilizados en su contra. Hay que considerar que aquí no existía la ley del habeas corpus, que permite que se determine que una persona es inocente hasta demostrar lo contrario. En estos casos funciona más bien al revés. Tú lo que tienes que demostrar es tu inocencia, porque se está asumiendo de inicio que eres culpable una vez que se aceptó
Eso es muy importante. Una vez que se aceptó y se empiezan a tener los testimonios como para hacer el juicio de probanza. Ahora, aquí también entra en consideración que si uno pertenece a la clase alta, no va a recibir el mismo trato que aquellos que pertenecen a la clase baja. Es una sociedad muy estamentaria, a pesar de que todavía no existe el sistema de clases sociales, como nosotros lo identificamos, pero que serán ya propiamente de finales del XVIII y del siglo XIX en adelante. Aquí no, pero de que hay estamentos y que hay diferencias de tono y que hay diferencias de color, aquí sí es evidente que los hay. Si la persona acusada resulta que es noble, ellos van a tener derecho, porque tienen el privilegio de sangre, de tener un juicio corto y privado. Cuando se encuentran que hay personas que tienen accesos de locura o que están muy enfermos, a ellos, si se les encuentra culpables, si se les tiene que castigar, se les tiene que dar un castigo que va a ser bastante menos severo que a los demás. Y una vez que se hace la investigación, viene la dictaminación de lo que van a ser las sentencias. Y en el manejo de las sentencias hay distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando se encuentra que una persona es un relapso. ¿Esto qué significa? No es la primera vez que viene y no es la primera vez que lo encontramos culpable. Es un culpable reincidente. Y esto le va a llevar a un castigo, pero ese castigo depende del delito, porque también hay categorías de delito que no son vistos de la misma manera. Los otros van a ser los reconciliados, que se les va a encontrar culpables, pero manifiestan arrepentimiento. En este caso, estas personas pueden ser perdonados públicamente en el auto de fe, van a ser condenados a multas y, dependiendo, también a la cárcel para acabar de expiar sus culpas cuando estas no son tan menores. La otra es la absolución de la instancia. No encontramos las pruebas, no confesó, superó en los interrogatorios, entonces ante esa circunstancia pues se le absuelve de la instancia misma y se le libera y se le devuelven sus bienes. Hubo bastantes de estos, pero habitualmente nosotros no solemos hablar de ello porque asumimos que todos en automático son culpables. Evidentemente de estos se va a hablar mucho menos, aunque también llegó a haber muchos casos. Y cuando una persona pues se le absuelve de la instancia por falta de pruebas, no es que no, ubiquen que no es que no sea culpable, nada más no encontramos las pruebas suficientes. Y en el otro punto, por eso se le concede la absolución de la instancia, la otra es la absolución del cargo cuando una persona es total y absolutamente inocente. No hubo ningún tipo de probanza, no solo sospechamos que es culpable, sino demostró efectivamente que es no culpable y bajo esa circunstancia la declaración de inocencia implica la liberación y la devolución del 100% de sus bienes. Aunque obviamente hay un gasto que se tiene que solventar por parte del tribunal y esa parte pues sí se la van a terminar cobrando, ¿no? A final de cuentas, tú has obtenido tu libertad porque demostraste que efectivamente no tenías ninguna razón para ser declarado culpable. Esta sería la base, la estructura básica del funcionamiento del Tribunal del Santo Oficio, en los detalles que no tienen nada que ver con lo morboso, en los detalles que sí es bien importante que nosotros tengamos de un funcionamiento de un tribunal muy estructurado, pero que se prestó a toda una serie de historias, a toda una serie de leyendas. En otro video les explicaré algunos de estos puntos de las cosas reales que sí llegaron a pasar, pero sin llegar a hacer estos niveles de exageración como a veces malamente estamos acostumbrados. Este es el funcionamiento del proceso del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.